los cielos. O si usted se imagina lo que es el reino de los cielos. Hay confusión entre lo que es el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Estamos claros? Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Amén. ¿Y por qué decía eso? Porque Él mismo es Dios. Amén. Porque Él mismo es Dios. Y si el rey de una nación se acerca a un lado, es porque el rey o el presidente de esa nación ha acercado su nación a ese lugar. Cuando hay una embajada en un territorio extranjero, hay buenas relaciones entre esas dos naciones. El rey o el presidente acerca su nación a ese pueblo. Y cuando se resienten los pueblos, por A o B circunstancia, ¿qué hacen los pueblos? Retiran a su embajador. Y también hay naciones donde ni siquiera hay acercamientos. Ecuador, o muchas naciones, pero vamos a poner un ejemplo: Ecuador no tiene embajada de Australia aquí. Así es, ¿no? Australia no tiene embajada aquí en el Ecuador. Australia no tiene embajada. No tiene acercamiento. Pero hay personas que quieren viajar a Australia. Y para viajar a Australia, buscan la embajada más cercana, que es en Chile. Asimismo, hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón y viven lejos, separados de esa relación del reino de los cielos con ella. No tienen relación. La diferencia entre el reino de los cielos, o qué es el reino de los cielos. El cielo o el reino celestial es donde Dios gobierna y tiene sus ministros, tiene sus servidores. Allí está Dios con todo un establecimiento. Siempre le he dicho, si en Ecuador hay un gobierno establecido con un presidente, en los Estados Unidos hay un gobierno establecido con un presidente, usted debe entender, en el reino de los cielos hay un rey que gobierna. ¿Cuántos lo creen? Amén. En el reino de los cielos hay un rey que gobierna, y ese es Dios, con su Hijo sentado a la diestra, esperando que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y luego de eso vendrá el Señor. Y luego de eso será entregado. Cuando todos sus enemigos estén bajo la planta de sus pies, será entregado el reino a Él, de parte del Padre. Y Él nos dará a nosotros también principados. Pero ese es otro tema. Entonces queda establecido que el lugar donde gobierna Dios es en el tercer cielo, porque hay tres cielos. Hay tres cielos. El tercer cielo donde gobierna Dios, el segundo cielo donde está Satanás y todas las regiones celestiales, y el primer cielo es este que usted ve y que yo veo. ¿Estamos claros? El tercer cielo gobierna Dios. En el centro está Satanás y sus demonios, en los aires, ahí. Y este cielo, el primero, es el que usted y yo vemos. No sé si me expliqué. El reino de los cielos es donde Dios gobierna. Ahora, ¿qué es el reino de Dios?
Le voy a decir que es el reino de Dios. En el apunte dice: el reino de los cielos, para terminar, es el lugar donde Dios habita. Allí está su trono. Es un lugar inaccesible. Nadie puede entrar porque moriría. Solamente lo podríamos ver cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Es la ciudad donde está la capital de Dios. Calles de oro, mar de cristal. Allí está el trono de Dios con luz inaccesible. Ese es el reino de los cielos. Ahora le voy a decir que es el reino de Dios. El reino de Dios es la extensión de ese trono aquí en la tierra. Es la extensión del reino de los cielos aquí. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tanto así que antes de partir al reino de los cielos, de volver otra vez a vivir en gloria como vivió antes de venir a la tierra, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: les voy a dejar un consolador, al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de mi Padre, que es el mío mismo, para que todo lo que ustedes quisieran saber, lo de antes, lo de ahora y lo por venir, sea revelado por Él. Por eso es que cuando un predicador da una palabra y es revelada por el Espíritu Santo de Dios, y usted la cree, entonces se cumple. Dios puede revelar a un hombre, a una mujer, metida en el fuego del Espíritu Santo, lo que un hombre o una mujer está pasando, o lo que viene para un pueblo. Por eso hay profetas, por eso hay apóstoles, que el Señor usa para revelarle, porque nada hace el Señor a escondidas, si antes no se lo revela a un hombre. Por eso le dijo a Moisés: voy a destruir este pueblo. Y Moisés le dijo: espérate un ratito, negociemos, no lo mates. Cuando el Señor iba a destruir a la humanidad, un hombre, a Noé, y le dijo: Noé, voy a hacer esto. Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, buscó a un hombre, a Abraham. ¿Se acuerdan? Y Abraham le dijo: pero si hay 50 no los destruye. Le dijo: ok, pero si hay 30. Y no encontró ningún justo que creyeran en Dios. El Señor está con ira en estos días contra la nación más idolátrica, o contra la provincia más idolátrica del Ecuador, en Manabí. Pero no es de eso lo que le vengo a hablar. El reino de Dios es un pedacito del cielo que desciende cuando usted lo atrae, cuando usted empieza a clamar al Dios del cielo. Por eso el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es una oración preciosa. Cuando sus discípulos le preguntaron: ¿y cómo oramos? Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, para que usted me vaya captando lo que yo quiero explicarle, para que usted me comprenda, que usted me entienda, que el reino de los cielos no está aquí. El reino de los cielos está en el tercer cielo y ahí gobierna Dios. Pero usted acerca el reino de Dios a su vida. Y usted empieza a vivir el reino de Dios cuando usted clama, cuando usted ora, cuando usted tiene sed, cuando usted tiene hambre de buscar al Dios
eterno. Usted tiene que tener hambre. Usted tiene que pasar en oración. Usted tiene que clamar. Abba, Padre, decirle, papacito, ven a mi vida. Y entonces el reino de Dios se va a acercar a su vida, a su empresa, a su negocio, a su familia. El reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios, ese pedacito de cielo, baja, desciende, cuando usted en adoración y en alabanza, cuando usted se convierte en un adorador, cuando usted alaba al Señor, el reino de los cielos desciende sobre su vida. Cuando usted empieza a buscar el reino de Dios, el Señor transforma su atmósfera, el Señor transforma todo lo que ha estado molestando su vida. El Señor cambia el entorno, porque Dios está presente. Cuando usted empieza a vivir en la presencia de Dios, entonces todo empieza a ser gobernado, como dice la palabra, por la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Ya no es su voluntad la que usted impone. Es Dios que empieza a gobernar su vida. Es Dios que empieza a gobernar la atmósfera de su empresa. Y después le voy a decir también, esto como la llama, ¿por qué empieza o por qué vive usted una vida diferente a la que le gustaría vivir, a la que todos quisieran vivir? Una vida de bendición. ¿Sabe por qué? Porque a veces la familia o el hombre no atrae el reino de Dios a su casa, sino que atrae el reino del infierno. Se lo voy a decir al final. Por eso es que nada le va bien, nada prospera. Mario y Marlene empezaron a buscar el reino de Dios, como muchos de ustedes, y Dios empieza a cambiar la atmósfera de su entorno y de su vida. Hay otros, o habemos a veces otros, por incluirme como persona, que buscamos a Dios un tiempo, un momento, y después que Dios nos bendice, le damos la espalda. Y entonces todo me empieza a salir mal, pastor. Todo me está saliendo mal. Aún mi marido se quiere ir. Pero es porque cuando usted empezó a meterse con Dios, el reino de los cielos, ese pedacito del reino de Dios que ya baja del reino de los cielos, porque usted le da lugar ya no al diablo. Usted empieza a darle lugar a Dios. Usted empieza a consultarle todo a Dios. Usted empieza a hacer cada cosa en el orden de Dios. Y no da un paso si no le consulta a Dios. Entonces empieza a vivir el reino de Dios. Un gobierno de Dios en la tierra. Amén. El reino de Dios, según el apunte, tampoco es físico. Es donde se hace la voluntad de Dios que hay el reino de Dios. No sé si me entendió. El reino de Dios no es físico, como un reino aquí en la tierra. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. Como le explicaba, usted empieza a dejarse guiar por Dios. Pastores, que todo mi entorno se ha vuelto oscuro y negro. Usted le ha dado cabida a algo que no es el reino de Dios. Y se lo va a explicar al final. Por eso Él pide que antes de orar pidamos: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Donde quiera que Él llegue hay un reino. Ahí está Dios. Cuando usted clama, cuando usted busca el reino de Dios, atrae el reino de Dios.
El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio público, empezó diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el primer paso que usted debe dar es un arrepentimiento. Y luego creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted declararlo el Rey de su vida. Darle lugar al Señor en su corazón. Esto es una frase preciosa que quiero que usted la grabe en su cabeza. Donde se hace la voluntad de Dios, allí viene una extensión del reino de los cielos, aquí en la tierra. Donde usted hace la voluntad de Dios, se hace una extensión del reino de los cielos y se instaura el reino de Dios en su casa, en su empresa, en su negocio, en su vida, en su persona, en sus aspiraciones. Ya no se mueve usted por lo que le diga su asesor. Usted se va a mover por lo que la voz de Dios le dice que haga, por el sentir de Dios. Cuando usted dice: me habló la voz de la conciencia, qué bien que Dios le esté hablando a su conciencia. Es Dios mismo hablándole a usted, a su corazón, a su corazón. Amén. Donde la gente vive en pecado, voy a la última parte, o se desobedece la voluntad de Dios, ¿qué cosa hay? Ahí está Dios. Donde la gente vive en pecado o se desobedece, ¿qué hay contrario al reino de Dios allí? Un reino de tinieblas. Hay un infierno. Muchos dicen que aquí es el cielo y aquí es el infierno. Eso no es verdad. Soy yo, es usted, quien atrae el reino de Dios, que es un pedacito de cielo, o atrae el reino de las tinieblas. Y Satanás vive ahí. Donde no hay armonía, siempre le he dicho, no hay bendición. Donde hay disensión, donde hay contienda, no hay bendición. No hay un pedazo de reino en su casa donde vive la gente en pecado o desobedece la voluntad de Dios. Allí hay un infierno. Pero si usted quiere vivir en el reino de Dios, usted debe pedir de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos, claro, Dios gobierna en el cielo. Cuando yo pido algo para Antonio, que el Señor le dé su visa, yo le digo: Señor, manda a tu abogado que tramita visas, y ahí a ese cabezón que está en el counter o que tiene que revisar los papeles, haz que le ponga en 3 días la visa. Y si el Señor se agrada, Él se lo va a dar en 3 días. ¿Ha pasado o no ha pasado? Ha pasado. Ocurre. Por ponerle un ejemplo. Pero yo tengo que saber dónde quiero vivir. A mí Satanás me ha puesto trabas para mis negocios espirituales y físicos y económicos. Pero son las trabas aquí en la mente, en la cabeza. El enemigo se mueve de diferentes maneras. Pero en quien yo creo es más poderoso que el enemigo que está en el mundo. Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Que el que vive en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Cristo vive en mí. Y a Cristo vive en mí. Y es más fuerte que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. La influencia de ese reino, de este rey, va a venir, estoy refiriendo a Dios, cuando se lo pidamos y cuando oramos. Esa voluntad es hecha. Ponga Salmo 42, versos 2 y 6. La voluntad de ese rey
del Rey que gobierna en el reino de los cielos. Va a venir aquí, a mi vida, a mi entorno, cuando yo clamo a Él. Y si clamo entre más de uno, entre 2 y 3, dice la palabra, ¿qué dice? Que donde hay más de 2 o 3 clamando, pidiendo por algo, el Señor escucha la oración, ¿ah? Y concede los deseos de tu corazón. Por eso es que es mejor orar con más de 2. Por eso es que es importante que usted venga a la congregación y se congregue y se reúna y escuche palabras y aprenda un poquito, que empiece a buscar los seminarios que está dictando la iglesia. Vamos a ponerlo en internet también, porque de pronto usted dice no puedo venir, y a cualquier hora del día me escucha eso. Entonces pone la clase en internet o hace una videoconferencia. El señor de medios también dice, o una videoconferencia. Vamos a equipar. Lo importante es que usted conozca quién es. Que usted no es cualquier cosa. Diga, yo no soy cualquier cosa. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo del reino de los cielos. Y el reino de Dios, aquí y ahora, está en mi vida, en mi casa, en mi negocio, en mi profesión. En el nombre de Jesús, yo me declaro victorioso. En el nombre de Jesús. Ponga por favor Salmo 42, versos 2 y 6. Amén. Dice así, Salmo 42, verso 2. Mi alma, dice el pastor, el profeta, rey David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El verso 6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Misa. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma está batida, dice el rey David. Me acordaré por tanto de ti, desde esta tierra. Dice, mi alma está batida. Cuando el hombre o la mujer está abatido, cuando su alma, su ser está abatido. Decía, mi alma está abatida. Mi alma tiene sed de ti. Él era tan pecador como usted y como yo, pero él buscaba al Dios vivo. Usted no le crea nunca más al diablo. Aún en la adversidad que se encuentre, usted busque a Dios, busque a sus hermanos, busque a sus hermanas, para que le ayuden a orar. Usted busque un pastor, o busque a su pastor, póngase en oración, clame al Dios del cielo, y el reino de los cielos le va a desprender un pedacito del reino de Dios. Por eso es que a veces el Señor se presenta en lugares donde la gente está clamando. Dice, es que hubo una luz. Cuando usted ore, 2 cosas tiene que hacer. Tiene que pedir que se remueva de su entorno, de su casa, de su lugar donde trabaja, de su vida, todo lo que no es del reino del cielo, todo lo que no corresponde al reino de los cielos. Que se remueva de su entorno, de su vida, de su familia, todo lo que no es principio del reino de Dios. No sé si me estoy explicando. Todo lo oscuro, todo lo sucio, toda la escasez, que se vaya. Pero usted tiene que decirlo, usted tiene que declararlo. 2, tienes que, yo quiero que usted, esto es heavy, esto es fuerte. Yo quiero que usted sepa que con su boca
Usted tiene poder cuando está en Cristo Jesús para hollar escorpiones, para hollar serpientes, para decirle al mismo diablo: sal del entorno de mi casa y vete al lugar donde tienes que estar. Su boca, usted tiene poder. Por eso le dije que entroniza a Dios en su corazón. El reino de Dios empieza a ser la atmósfera de su casa. No sé si me está captando. El reino de Dios se entroniza en su hogar, en su empresa, en su negocio, en su profesión. Y usted no empieza a dudar, usted empieza siempre a pensar en positivo. No, está bien, esto está pasando ahorita, pero yo sé que Dios ya me tiene dado eso. Yo tengo que dejar algunas cosas que todavía tengo allí que me molestan mi vida. Yo sé que el Señor ya lo tiene para mí. Esto es un paso, es un estado mental. Es momentáneo. Mi escasez es momentánea. Satanás es experto en meterte dos cosas en la cabeza: desánimo y temor. Desánimo y temor. Y paraliza a la persona. Desánimo, el desánimo: no puedo, es imposible, pero eso es demasiado para mí. No, yo no puedo llegar a eso. Y el temor es que tú mismo te pones la barrera: no, ¿qué va a pasar? No sé cómo lo voy a hacer. Y si ya lo tengo después, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a administrar eso? Eso es demasiado. Si me caso, este hombre vaya a comportarse como mi papá con mi mamá. Empieza a meterte mil cosas a la cabeza. Y entonces se paraliza. La persona se pone rígida y no toma la acción. Ese es un plan del enemigo. Usted tiene poder para hollar serpientes, para pisar escorpiones, para echar fuera demonios, para ordenar a la enfermedad que se vaya de su vida. Yo siempre le digo: la ciencia es de Dios. No se desanime a tomarla. Tomen la ciencia. Si la ciencia es de Dios, póngase en las manos del Señor. Todas las herramientas que tenga que tomarla. Pero siempre diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad. Que tu reino venga a mi vida. Pues estamos claros, no sé si me expliqué. Reino de Dios, donde gobierna el Señor. Tercer cielo. Trono, donde está el Señor. Lugar inaccesible. Solamente la sangre del Cordero, cuando usted lo lava, podrá permitirle que ingrese al reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Y la diferencia con el reino de Dios es cuando usted clama y atrae el reino de Dios a su vida, a su entorno. Este lugar antes era una discoteca. Aquí atraían al diablo. Aquí bailaba el diablo. Ahora bailamos para Cristo. Un aplauso al Señor. Ahora adoramos a Dios. Hemos atraído el reino de Dios, un pedacito del reino de los cielos aquí. Satanás quiso que vengamos a este lugar con mi esposa y le pusimos el letrero aquí afuera, y yo hice un pacto con el Señor y le dije: Señor, yo necesito tal cosa, yo quiero que tú me des un trabajo donde yo me pueda ganar un sueldo de más de $5,000 para mantener a mi mujer y mis hijos. Y yo no vendo ese lugar. Yo allí te voy a hacer un lugar de adoración. Te voy a hacer una casa de oración. Y el Señor, como todo lo puede, me acerqué. El rey, ahora entiendo el reino de Dios. Entonces lo dije hace mucho tiempo. A mi vida. El Señor le dijo al registrador allá que anota todo, al ángel que anota. Hay un gobierno, estamos claros que hay un gobierno en el cielo. Anota y tómale la palabra a ese muchacho. ¿En qué tiempo le damos eso que está pidiendo? En 5 días. Yo no había terminado de decir eso y en 5 días ya tenía el trabajo. Ese es Dios. Le pongo este ejemplo para que usted sepa cómo tiene que acercar. El Señor quiso que ustedes estén aquí, no yo, fue el Señor.
Por eso a los que llegaron un poquito atrasados, quiero decirles que lo que hoy día tratamos fue la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Eso sí quedó claro. El reino de los cielos es donde gobierna Dios. El reino de Dios es la atracción del reino de los cielos a la tierra, a su vida, a su entorno, a su casa, a su ciudad, a su empresa, hacia el pueblo. Tenemos muchas manifestaciones de Dios usando al río Jordán y a este profeta de Dios, a este hombre que ustedes respaldan viniendo a adorar a Dios todas las semanas. Por eso les pido que oren mucho por mí, porque nosotros también tenemos debilidades. Necesitamos de sus oraciones. Amén. Ahora le voy a decir para quién no es el reino de Dios. Y con esto terminamos. Agárrese lo que le va a tocar esto. Primero, para los que casi nunca oran, para esto no es el reino de Dios. Para estas personas no es el reino de Dios. Para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman con las cosas del mundo. Vienen a la iglesia, pero también se pegan su traguito, se pegan su pase, se pegan su jale. Para eso no es el reino de Dios. Eso es como cuando va a hacer un jugo de naranja con 5 naranjas. Las 4 están buenas, pero como está distraído, ponen también una que está podrida. Yo, cuando me sirven un jugo de naranja así en un lugar, no me lo tomo. Y peor todavía, si tienen 4 huevos. Y como está distraído viendo el show de no sé quién, parten los 4 huevos. 3 estaban buenos y 1 podrido, hace la tortilla. ¿Usted cree que se la va a comer? No, no se la come. Así mismo el reino de Dios. El reino de Dios no es para los que nunca oran, ni para los que están en las cosas del mundo. Pastor, vivo del mundo, sí, pero sepárese del mundo, del entorno que lo ha rodeado siempre, o del entorno que la rodea. Porque allí la luz de Dios va a ser intermitente, como la luciérnaga. Amén. La luciérnaga de vez en cuando da luz. Pero cuando usted está rendido al Señor, la luz es permanente. Aunque venga adversidad, usted va a encontrar luz al final. El proceso tiene sus etapas. El proceso tiene trabas. Pero como usted va tomado la mano del Señor, el Señor lo va a conducir. Eso va a ocurrir en su vida, en la suya, en la vida de cada uno de ustedes. Aleluya. Cuando usted empiece a hacer y a pedir que ese entorno del reino de los cielos, ese pedacito del reino de Dios, venga y se establezca en su casa. Amén. Amén. Entonces, 2. ¿Para quién más no es el reino de Dios? Para los que descuidan la palabra de Dios y tienen poca hambre espiritual. Y solamente se alimentan de lo que el pastor le dice. Queremos que usted se meta a aprender en el seminario la palabra de Dios y lea la Biblia. No sea como otras doctrinas que solamente va a recibir la Eucaristía y la palabra que le dice quien está predicando. Usted tiene que tener un compromiso con Dios. ¿Y para quién es el reino de los cielos? Mateo 6:33 dice: para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. En la Biblia vemos hombres que se dedicaron a buscar el reino de los cielos, como José. Y José llegó a ser presidente en un pueblo ajeno, como Natán.
como Samuel, como Ana, como Esther. Gente que ayunó, gente que buscó la presencia del reino de los cielos. Empiece a meterse con Dios. Haga un pacto, un compromiso con el Señor. Y usted va a ver a poco tiempo, a corto plazo, que su entorno, escúcheme lo que le digo, que su entorno, su vida, su aspiración y todo lo que ha estado viviendo viene a usted. Amén.